El acta de la sesión número 160 se da por aprobada. No veo nada. Por no haber sido objeto de observaciones, las actas de las sesiones 161 y 162 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Hemos recibido invitación del senador Kenneth Puig Olavarría a los miembros de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para participar en la tercera sesión del Foro Nacional de Ciberseguridad que se llevará a cabo el lunes 7 de octubre de 2024 de 11 a 12:30 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional en el sede de Santiago. Excusa al señor Fiscal Nacional, quien no podrá estar presente en la sesión que ha sido invitado, sin perjuicio de la anterior. En representación asistirá don Samuel Malamud, que nos acompaña en la sala, señora presidenta. En los mismos términos, el Defensor Nacional nos anuncia la presencia en esta sesión de don Carlos Verdejo, que también nos acompaña en la sala. Y hemos recibido la excusa del delegado presidencial metropolitano, que producto del lamentable hecho ocurrido en la romería que se desarrolló ayer y sobre aquello que se prevén para la conmemoración del 11 de septiembre, se encuentra en esas gestiones en este momento, señora presidenta. Y nos nota mediante la cual se nos confirmó la presencia en el día de hoy del señor director del trabajo que nos acompaña en la mesa. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Mire, yo sé que los varios son al final, pero este punto se refiere en realidad a la tabla. Le voy a pedir 2 segundos de su tiempo a los invitados, a los cuales doy la bienvenida, pero 2 minutos para referirnos a un tema técnico de lo que estamos legislando. Tenemos el siguiente problema. Producto de la decisión de la Secretaría de que no se pueda citar en paralelo a la sala para sesionar en proyectos de tanta relevancia como este, excepto cuando la urgencia vence, y dado que las urgencias se renuevan de un modo tal que jamás tenemos la posibilidad de sesionar hasta total despacho, porque esa es la realidad, la urgencia de discusión inmediata que tenía el proyecto de ley antiterrorista venció ayer. Por lo tanto, en la práctica hoy día este proyecto está sin ninguna urgencia hasta que se ingrese hoy, en la sesión de hoy, la suma urgencia probablemente, porque de acuerdo a lo conversado con SECPRES, si se ingresa hoy día una discusión inmediata, nuevamente a la vuelta del 18 vamos a tener el mismo problema y no vamos a poder citar. Entonces, hay un intento de tratar de jugar con las urgencias para alcanzar a eventualmente despacharlo en ese minuto. Como ustedes sabrán, este proyecto es un proyecto que es parte del Fast Track legislativo, es un proyecto donde hemos trabajado arduamente para sacarlo adelante. No queda tanto, pero en una sola sesión no vamos a alcanzar. El día miércoles es 11 de septiembre. Los 11 de septiembre, al menos del año pasado, se suspendieron las sesiones del bloque de la tarde, producto de que el 11 de septiembre hay boches, normalmente hay problemas, y por lo tanto lo más probable es que el miércoles no tengamos sesión normal. Eso significa que la última sesión sería la de hoy y recién de ahí podríamos volver a sesionar respecto de este proyecto de ley el lunes a la vuelta del 18. Por lo tanto, en el entendido de que todos los diputados miembros de esta comisión queremos avanzar lo más rápido posible en ley antiterrorista para poder avanzar en el resto de los proyectos que tenemos, que son un montón, yo quiero pedir el acuerdo de esta comisión para poder citar hoy hasta total despacho. Eso implica, no lo podemos hacer en paralelo a la sala. Eso implicaría sesionar con posterioridad al término de la sala de hoy. Y para eso yo estoy dispuesta, puesto que me interesa avanzar lo más rápido posible con este proyecto. Habría que avisarle a la ministra del Interior que estaría dispuesta a venir si es que efectivamente esto se cita hasta total despacho hoy día como lo estoy planteando, pero para eso necesito el acuerdo de los diputados presentes. Diputado Leiva. Presidenta, muchas gracias. Independiente de sus buenas intenciones, creo yo, 2 cosas. Si nosotros no tratáramos una materia, doy la bienvenida a los invitados, respecto, que no tiene una relación directa, en mi opinión, con las materias de seguridad, podríamos haber despachado, yo creo, sin ningún problema. Segundo lugar, conforme al reglamento, artículo 138, no vence hoy día, no puede ser el total despacho, y hacerlo después de las 7, porque tengo que estar con 4 horas de anticipación.
Entonces la sesión debería comenzar por lo menos a las 19:20 horas. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, porque sería sesionar en la noche, sin todos los antecedentes, sin la quiesencia del Ministerio del Interior, que tampoco se ha manifestado al respecto. Entonces, para tramitar en la noche, sin el Ministerio del Interior, una norma tan importante, yo no doy de acuerdo. Lo que sugiero es que, como las urgencias se contabilizan o se puedan hacer oponibles una vez que se dé cuenta en la sala, eso va a suceder a las 17 horas, es que si vamos a tener suma urgencia, podamos pedir excepcionalmente que se tramite en paralelo a la sala, teniendo la urgencia el día miércoles en la mañana. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Leiva, podemos hacer el intento, eso requiere un acuerdo de comité, pero le quiero decir dos cosas, diputado Leiva. En primer lugar, ni aunque no tuviéramos a los invitados de la Inspección del Trabajo hoy día, para los cuales hay 30 minutos solamente, igual no habríamos alcanzado en una sesión a terminar. Eso habría sido imposible, dado lo que falta. Con una sesión, sé positivamente, porque ya lo hablamos con Interior, no habría alcanzado. Y en segundo lugar, por lo conversado con Interior, efectivamente ellos no tendrían problema en que hoy día sesionáramos a partir de las 7:20 hasta total despacho. O sea, esos dos puntos estarían aclarados. Ahora, podemos hacer el intento, efectivamente, cuando se presente la suma urgencia hoy día en la sala, de solicitar el acuerdo de comités para sesionar el miércoles hasta total despacho en paralelo a la sala, feliz. Pero eso es. Entonces, no hay acuerdo. Por lo tanto, le damos la bienvenida entonces a los señores. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Estamos claros. Me parece. Bueno, hoy habíamos invitado a la ministra del Trabajo y Seguridad Social, quien no presentó sus excusas para venir, y al señor director del Trabajo, Pablo Centeno Muñoz, al señor delegado presidencial, que tampoco pudo venir producto de los boches que hubieron ayer, para que se refirieran a la situación que llevó al cierre de una farmacia en la comuna de La Cisterna, que fue víctima de un denominado turbazo. Y también del anuncio del eventual cierre del Teatro Caupolicán, que después vi que lo habían revertido, así como lo anunciaron, a los 10 minutos dijeron no. ¿Y esto, por qué surgió esto? A petición de diputados de esta comisión, producto de que nos parece que tomar la decisión de cerrar un comercio, cualquiera sea este, producto de un riesgo relacionado con el área de seguridad, no corresponde, dado que es el Estado de Chile el que debe otorgar seguridad a todos sus ciudadanos, incluidos a los que trabajan en el comercio. Y por lo tanto, considerando que en realidad aquí la falta es del Estado, en términos de no haber otorgado las medidas de seguridad necesarias para evitar el turbazo, no corresponde afectar el libre ejercicio del comercio y de los trabajadores del comercio, argumentando que están en riesgo los trabajadores y pretendiendo culpar a los dueños del comercio, en este caso la farmacia, del riesgo en que estaban sus trabajadores. La verdad es que el Estado tiene un papel que cumplir y debe cumplirlo. Y si no lo cumple, en realidad es el Estado el que tiene que revisar sus medidas. Entonces, me gustaría pedirle al señor Centeno que nos dé una explicación en un tiempo lo más acotado posible para que podamos seguir con el proyecto de ley respecto de por qué tomaron esta decisión. Por supuesto, diputado Leiva. El diputado Schalper. Y no está aquí. No Solo está para dejar aquí. constancia de ese tema. Gracias, Me presidente. parece. Señor Centeno. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar al secretario de la comisión y también a los honorables diputados. La verdad es que, bueno, respecto del alcance de la citación, una primera aclaración quizás como organismo técnico encargado, digamos, por mandato de su ley orgánica de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y promover las relaciones laborales y el diálogo social. Nosotros no tenemos la facultad de cerrar empresas. Eso es una cosa que es importante aclararlo. Yo lo he conversado incluso después, digamos, que se elevó esta situación a algunos medios de comunicación.
con varias organizaciones gremiales. Mañana tenemos incluso una reunión con la Cámara de Comercio de Santiago, con quien me han pedido lo y con quien tenemos una muy buena relación, porque además hemos acompañado en el comercio el cumplimiento de algunas legislaciones que este Congreso ha aprobado transversalmente. Y es importante aclararlo porque nosotros como institución no estamos mandatados a cerrar empresas, ¿ya? Y en ese sentido la referencia que vamos a hacer es más bien al ejercicio de una facultad que tienen los fiscalizadores y fiscalizadoras que se da en el marco del DFL2, nuestra ley orgánica, que permite precisamente ante un riesgo, ¿cierto?, que pueda afectar, ¿cierto?, la seguridad, la salud, la vida de los trabajadores y trabajadoras, adoptar algunas medidas. Ese es un poco el marco. Creo que es importante hacer referencia a aquello porque en estricto rigor la facultad no es de cierre, sino que es de suspensión. Dicho aquello, nos interesa, señora presidenta, si pudiéramos dividir la presentación en dos aspectos. Uno, en primer lugar, que yo pudiera señalar cuáles son los fundamentos legales de la medida. Creo que eso es importante. Nosotros somos, ahora el 29 de septiembre, la Dirección del Trabajo va a cumplir 100 años y desde ya dejar invitado a todos los diputados y diputadas a una conmemoración que vamos a tener el 4 de octubre en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la sede de Santiago, que es muy importante porque es una institución que le pertenece al país. Y en ese sentido, en segundo lugar, darle la palabra a don Jorge Meléndez, quien es el jefe del Departamento Inspectivo, para que cuente más del procedimiento. Don Jorge es un funcionario de carrera, tiene más de 25 años en la institución y ha ocupado todos los cargos. Ha sido fiscalizador, director regional y hoy día jefe del Departamento Inspectivo. Así que, si nos permite hacer esa distinción, yo voy a ser muy breve. Respecto a las facultades legales, como ustedes bien saben, el inciso 1 del artículo 184 del Código del Trabajo dispone que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Debe informar de los riesgos, mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, como también entregar los elementos e implementos necesarios para prevenir accidentes, enfermedades profesionales. El precepto legal citado establece el deber del empleador de resguardar la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, el deber de protección es, en primer lugar, ¿cierto?, siempre en materia de relaciones laborales del empleador. Es el primer responsable de la prevención, conforme lo ha señalado esta dirección en su reiterada jurisprudencia contenida, entre otros, en los dictámenes 4.443 del año 93, 2.284 del año 96 y en los dictámenes 5.469 del año 97, donde se estableció ya la doctrina de que la obligación de protección es un deber genérico cuyo contenido no queda exclusivamente circunscrito a las disposiciones legales expresas sobre la materia, sino también por la naturaleza y las circunstancias en que el empleador esté en condiciones de salvaguardar los intereses legítimos del trabajador. En el mismo sentido, el dictamen 4.334 del año 2014 ha señalado que no es necesario, para que haya incumplimiento de este deber de protección, que exista un daño a la salud. Lo importante es haber situado al trabajador en una situación de riesgo que podría haberse evitado, aumentando de manera innecesaria las posibilidades de que ocurra un acontecimiento lesivo para su persona. Esto es, previniendo todo riesgo que pueda poner en peligro la vida y salud del trabajador, garantizándose la máxima protección. En ese sentido, la Dirección del Trabajo posee amplias facultades en su ley orgánica y en el Código del Trabajo. En lo que refiere a la situación particular de la suspensión de labores, precisamente que es lo que ocurrió respecto de la citación que se nos ha hecho a la Comisión el día de hoy, esta facultad se encuentra contenida en el artículo 28 del DFL número 2, el cual indica que en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, los inspectores del trabajo, es decir, funcionarios y funcionarias que tienen por ley el mandato de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad y salud del trabajo, pueden ordenar la suspensión inmediata de las labores que a su juicio constituyan un peligro inminente para la salud o la vida de los trabajadores y cuando constaten la ejecución de trabajos con infracción a la legislación laboral. Ese es el marco sobre el cual se sustenta el procedimiento llevado adelante. Yo ahora, tal como se nos ha pedido y con la intención de ser muy breve, voy a darle la palabra a don Jorge Meléndez, presidenta, para que exponga como jefe el procedimiento que se llevó a cabo. Muchas gracias, señor Centeno. Adelante, señor Meléndez. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los honorables parlamentarios que nos acompañan en esta reunión y agradecer esta posibilidad también de
poder conversar ciertas situaciones que son del orden de la facultad de la Dirección del Trabajo, aclarar ciertos temas que muy bien plantea el director del trabajo, que han probablemente tenido confusión en la opinión pública, pero que lo que hacen efectivamente es ejercer una facultad que es muy relevante para la protección de la vida y seguridad de los trabajadores. La facultad de suspensión, como bien se señalaba, es una facultad que establece tanto en el DFR número 2 como el Código del Trabajo, tanto en el artículo 184 como el 184 bis, ante situaciones que efectivamente pongan en riesgo la vida y seguridad de los trabajadores, abstrayéndose del lugar en que se produzca o de la actividad económica. En la minería, en la construcción, en el comercio, efectivamente, el deber de protección que señala el artículo 184 al empleador, el deber de información de los riesgos, el deber de tomar todas las medidas, y el artículo 184 es muy amplio, señala todas las medidas que puede el empleador efectivamente tomar para la protección de los trabajadores. Entonces, eso es muy relevante porque efectivamente es el sustento legal que nos permite a nosotros desarrollar nuestra acción. Este procedimiento de suspensión se encuentra también ordenado y regulado en nuestros manuales de procedimiento y en nuestras regulaciones internas, el cual ya en la versión 3.0 de nuestro manual de fiscalización, un manual que está efectivamente que es público, del año 2021, señala que la suspensión es una medida preventiva de paralización de actividades laborales que adopta la Dirección del Trabajo a través de sus inspectores ante la contratación de hechos que constituyan peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores, y cuando constate la ejecución de trabajos con infracción a la legislación laboral, lo que solo puede levantarse a solicitud del empleador previa acreditación de haberse eliminado o controlado el riesgo o infracción que le dio origen. Y esto me hace señalar en relación y puntualizar un poco nuestra actuación inspectiva en la materia. Esto se dio fundamentalmente a una denuncia efectivamente realizada por la Federación de Trabajadores del Sector Farmacéutico en relación a los riesgos que tenía esta farmacia en reiteradas situaciones efectivamente de complicaciones en relación con la seguridad de los trabajadores. Nosotros nos constituimos en el lugar el día 21 de agosto con 2 hechos con anterioridad, y en el mismo momento que la fiscalizadora se constituye, se produce en presencia de ellos un nuevo hecho. Cuestión que evidentemente genera la inminencia del peligro. O sea, no hubiese sido posible si al interior del local no se hubiese producido un nuevo hecho con la presencia del inspector de trabajo. Es ahí que la inspectora solicita las medidas de seguridad al empleador y efectivamente y el informe técnico que permitirá efectivamente levantar esta suspensión, cuestión que es el procedimiento homologable que, decía yo, está en nuestro manual de procedimiento ya desde el año 2021 en adelante. Por lo tanto, efectivamente el empleador acata la situación, reconoce la falta de una medida clave, que era la cortina de humo para efecto de que cuando ingresaron los trabajadores, también reconoce la falta de capacitación del personal para efecto de tener efectivamente protocolos que le permitan afrontar una situación de este tipo. Y finalmente, a través del informe de la Mutual, del organismo administrador, la Asociación Chilena de Seguridad, nos determina efectivamente cuáles son las medidas para levantar esta suspensión. La misma Mutual señala en su informe que este es un riesgo intolerable el cual están expuestos los trabajadores. Por lo tanto, no es una cuestión antojadiza de un fiscalizador en un puntual, sino que efectivamente existen elementos y mecanismos por los cuales se busca proteger efectivamente la vida y seguridad de los trabajadores. Que es un procedimiento estándar que se produce tanto en los sectores de la construcción, la minería, porque ustedes sabrán que efectivamente cuando se detecta una situación de peligro inminente a los trabajadores, es importante que la autoridad fiscalizadora pueda tener las atribuciones necesarias para proteger justamente la vida. Y aquí quiero ser muy claro, esto es una suspensión, y la suspensión dice relación con efectivamente reparar la situación que es un daño inminente. No dice relación con un cierre de local, y para eso se le otorgan los plazos y se forman empleados las medidas de preventiva para efectivamente dar esta situación. Por lo tanto, si no hubiese habido antecedentes anteriores de situaciones similares, si no hubiese la especie, no hubiésemos tenido que el empleador no hubiese adoptado las medidas similares a las mismas cadenas, las mismas tiendas de la cadena de naturaleza distinta en términos de dimensiones, si se hubiese constatado eso, efectivamente no se hubiera sorprendido. Pero más aún, cuando se produce frente al fiscalizador un hecho delictual que pone en riesgo nuevamente la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, es una cuestión puntual. Aquí yo también quiero señalar que es una cuestión que son situaciones que son efectivamente copulativas. Por un lado, una serie de situaciones, el empleador no tomó las medidas,
ante el mismo tipo de establecimientos de similares dimensiones, hay medidas distintas, por lo tanto, este local en particular está bajo las medidas, cuestión que reconoce el propio administrador y está en el informe de fiscalización. Y se le otorga el plazo, efectivamente, para poder levantar la suspensión, que es lo puntual. Se establece con el informe del organismo administrador y se procede al levantamiento de la suspensión, procedimiento que efectivamente está dentro del procedimiento regular por el cual se realizan este tipo de situaciones vinculadas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Aquí eso es lo relevante. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Centeno, Complemento ¿quiere la solamente, palabra? por favor, Ok. Presidenta. Sí. Yo, dos cosas que creo que es importante respecto del procedimiento. Lo primero es que entendemos que este es un procedimiento de fiscalización en curso. Por tanto, el empleador, legítimamente, ¿cierto?, o la federación solicitante, pudiera todavía interponer recursos administrativos, judiciales, y en ese sentido, como todo otro proceso de fiscalización, la información que se entrega hoy día en esta comisión, evidentemente, si es que hay alguna situación a posteriori en materia recursiva, pudiera, digamos, estar sujeta también a esos procedimientos. Eso es una primera, creo que, prevención desde el punto de vista de nuestro cuidado institucional. Y lo segundo, entendemos que hay una presentación efectuada también a la Contraloría General de la República respecto del actuar nuestro, y evidentemente nosotros allí tendremos que entregar al órgano Contralor, ¿verdad?, encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad de los órganos del Estado, todos los antecedentes adicionales sobre la fiscalización, quizás profundizando mucho más en cada uno de los detalles y algunos elementos que evidentemente no podemos ventilar acá, digamos, por la situación, nombres de los representantes de las empresas, nombres de los trabajadores, creo que eso no... eso Gracias, señor solamente. Gracias, Centeno. presidente. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Agradecer la exposición del director del trabajo y de quien lo acompaña. Tengo varias dudas, Presidenta. Primero, obviamente, llama la atención que una farmacia se cierre por temas de orden público que le corresponden a los gobiernos de turno. La Constitución lo establece claramente. El orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, le corresponde al Presidente de la República. Yo creo que eso no es novedad para nadie. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿se va a aplicar un criterio similar en otras farmacias de nuestro país o en otros negocios o en otras pymes que sean objetos de asalto de esta envergadura o incluso más violentos que estos? Es decir, ¿se le va a trasladar la responsabilidad al particular, al empleador, a la pyme, respecto a la seguridad pública en atención al resguardo de los locales? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque uno, si bien de lo literal del artículo 184 yo comparto que es amplio, pero tenemos una norma que es constitucional detrás, que es la que le acabo de citar, y otras más a propósito de los delegados presidenciales en las regiones. Y respecto a la seguridad, yo, por ejemplo, usted, director, señaló un dictamen que yo tuve la oportunidad de leer también, que es el 4334 del 69 del 2014. Y que respecto a empresas de transporte que pueden tener riesgo a propósito de actos masivos, en este caso de fútbol, principalmente por los riesgos a la seguridad que pueden tener en espectáculos masivos. Y ahí claramente dice que lo anterior es sin perjuicio de las facultades que les corresponden a Carabineros de Chile en el resguardo del orden público y seguridad pública. Y establece un deber general de protección, porque a los particulares tú no le puedes exigir más de lo que pueden realmente hacer en atención a las circunstancias de inseguridad que está viviendo el país. Entonces la primera pregunta es, ¿qué se le exige a este empleador para que cumpla con esto? Porque este puede ser un criterio muy disímil respecto a un negocio u otra autoridad que llegue. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? Porque un arma no pueden tener. El uso de la fuerza le corresponde al Estado, por lo tanto no le corresponde a un particular. Por lo tanto, a mí me parece que en atención a lo que generalmente se ha exigido son estándares de seguridad adecuados y estándares de prevención adecuados y protocolos que vienen con posterioridad a esto, que son los protocolos de reacción, que puedan tener un lugar, no sé, temas médicos al cual acceder, cómo proceder en el caso de que sean objeto de algún asalto o algún turbazo.
Pero lo que queda, la duda que queda planteada, o por ejemplo, no sé, po, acompañamiento psicológico, etcétera. Pero la duda que queda planteado es cuál es el estándar que se le va a exigir a un particular cuando la inseguridad o el resguardo de la seguridad de las personas le corresponde exclusivamente al gobierno de turno, en este caso al gobierno que nos representa por mandato constitucional. Entonces, de alguna manera, ¿qué criterio se va a aplicar para otras farmacias, otros negocios que estén viviendo una situación similar o parecida? Porque la suspensión es la medida más gravosa. Acá podría haber habido una mediación, eventualmente una multa si es que hubiera habido una infracción, pero la suspensión influye directamente no solamente en el empleo de los trabajadores, sino que también en la subsistencia de una farmacia, independientemente del lugar que esté, en esta o en otra comuna. Entonces, yo tengo muchas dudas, Presidenta. Primero quiero saber, para que quede clara las preguntas, ¿qué se le exigió a la farmacia? Es decir, ¿qué medidas de seguridad? Porque creo que esto es una novedad desde el punto de vista de una suspensión por estas razones. ¿Hay precedentes previos respecto a esta exigencia y en atención a suspensión de las labores del negocio que sea? Lo otros, estas medidas fueron medidas que se exigieron de manera preventiva, es decir, previo a o protocolos posteriores, es decir, cometido el hecho, la farmacia le faltaban los protocolos, por ejemplo, no sé, de la ley Karin que se acaba de dictar. Em, y quiero saber la suspensión. ¿Sigue vigente la suspensión de esta farmacia? Me parece que no, ¿no es cierto? Entonces quiero saber qué medidas tomó el empleador para efectos de que esta suspensión se levantara. Eso, gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. A ver, por mi parte yo también tengo varias dudas al respecto, porque yo quisiera saber si existe algún precedente, por ejemplo, en torno a todos los problemas que hubieron en el año 2019, si es que efectivamente hubo dictámenes por el estilo desde la Inspección del Trabajo. ¿Cuáles? ¿Dónde? Porque problemas hubo en todo Chile. Y no recuerdo haber leído ni siquiera en prensa, y en ese tiempo la prensa estaba pendiente de todo lo que sucedía, que efectivamente hayan habido suspensiones de funcionamiento de locales comerciales producto de la inseguridad que se estaba viviendo en todo el país. Primera duda que tengo. En segundo lugar, me gustaría saber, efectivamente, tal como dice el diputado Longton, a juicio de la Inspección del Trabajo, cuáles son las medidas adecuadas para tomar cuando en una farmacia de barrio como es esta, en un sector peligroso como es este, donde hemos visto que hay muchos sectores en Santiago, sobre todo en comunas como Puente Alto, como La Pintana, etcétera, no es que hayan 25 farmacias por cuadra, hay una farmacia para el barrio. Entonces, además acá quedó un montón de gente que vive alrededor de ese barrio sin la posibilidad de acceder a comprar remedios. Yo quisiera saber si dentro de las consideraciones de la Inspección del Trabajo está solamente el tema del riesgo que corrían los empleados o también el riesgo en el cual dejaron a la población general. Y en segundo lugar, respecto del tema del riesgo de las personas que trabajan en la farmacia, tal como dice el diputado Longton, está bien, hay ciertas medidas que efectivamente cualquier comercio puede tomar o debe tomar. Respecto a seguridad, por ejemplo, de que no se caigan si hay un piso mojado, que no hayan lugares en que hay un accidente fácil, etcétera. Pero cuando se refiere a control de orden público, no existe legalmente ninguna medida que un particular pueda tomar. Yo también me gustaría preguntar, dado que el día de ayer hubo una serie de manifestaciones en torno, sin ir más lejos, a La Moneda, y una marcha que circuló por diversas calles de la capital, que ni siquiera me permitió hacer una visita médica que yo tenía que hacer producto de este desorden que había. Quisiera saber si también consideraron que el personal que trabaja en La Moneda estaba en riesgo y si tomaron la medida de cerrar La Moneda o más bien suspender el funcionamiento de La Moneda producto de los boches que habían afuera, que eran bastante más contundentes que los que hubieron ese día en la farmacia. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. A ver, sobre la situación ocurrida el día de ayer, la verdad es que nosotros
no tenemos competencia para fiscalizar situaciones de funcionarios y funcionarias públicas. Eso es un criterio asentado hace muchos años y por tanto no fiscalizamos a los funcionarias públicas, digamos, no tenemos competencia. Habría que consultarle a Contraloría cuáles son las medidas que está adoptando. Como organismo técnico nos tenemos que pronunciar nosotros en la materia. Sobre lo ocurrido el año 2019, la verdad que nosotros no... La citación fue bien específica, nos citaron para referirnos al caso puntual de la farmacia Salcobrand. Si es necesario que nosotros entreguemos antecedentes sobre el año 2019, podemos entregarlo. Es evidente que el ejercicio de la facultad de suspender... Disculpe, señor Centeno, yo me refería al contexto. No me refería a que ustedes trajeran, nadie les pidió, efectivamente, que trajeran un detalle de lo que pasó el 2019. Pero dado el contexto de que ustedes hoy día, año 2024, decidieron suspender el funcionamiento de un comercio, y me imagino que ustedes, dentro de su pega, sabrán lo que pasaba para atrás, y lo que pretenden hacer para adelante, porque es parte de la pega, estar informados de las resoluciones que se tomaban con anterioridad. Me imagino que también podrán informarnos sus resoluciones de este tipo respecto de hechos de violencia similares o incluso peores que este, porque claramente en base a algo tendrán que haber comparado. Bueno, retomando la respuesta, Presidenta, como le digo, dada, digamos, el marco de la citación, no trajimos los antecedentes específicos de las suspensiones ocurridas en aquellos años, pero no hay ningún inconveniente en que podamos hacer llegar esa información a la Comisión por oficio, podemos entregar todas las medidas que se tomaron en el contexto ocurrido en octubre en adelante, en el año 2019. Y voy al punto respecto de situaciones comparadas. Yo quiero recordar que el año 2017, cuando hubo el ingreso de una persona armada al casino Monticello, la Dirección del Trabajo suspendió por 12 días al Monticello, generando obviamente una bastante batahola por la pérdida, digamos, que se le generó al casino. La Dirección del Trabajo obligó a poner detectores de metales, a incluso blindar algunos vidrios precisamente por el riesgo inminente que podía generar para los trabajadores y trabajadoras. Recuerdo un episodio público, digamos, para no nombrar quizás mayores especificidades de otras fiscalizaciones en donde se ha tomado la medida de suspensión. Podemos discutir sobre la medida de suspensión. Yo creo que eso es parte de la democracia legítima que podemos dar los países respecto de las facultades que le queremos entregar o no a nuestras instituciones fiscalizadoras, pero a nosotros nos corresponde hacer cumplir el mandato de la legalidad vigente. Sobre las medidas específicas, yo me gustaría dejar al jefe del departamento inspectivo, porque para entregar elementos de contexto, efectivamente las medidas que se solicitaron a la farmacia en Comento dicen relación con propias medidas que ya había adoptado en otros locales. Y es allí la excepcionalidad de, precisamente, tal como decía el diputado, haber adoptado la decisión de suspender, que evidentemente es una medida de última ratio, ¿no? Antes está precisamente la posibilidad de entregarle, particularmente a las micros y pequeñas, porque estas son grandes empresas, la posibilidad de corregir, eventualmente la aplicación de una sanción. ¿Perdón? Un segundo por el solo punto. A las grandes empresas esa posibilidad... A las grandes empresas esa posibilidad no está, porque la ley es igual para todos, ¿no? Lo que pasa es que el Código del Trabajo es el que hace un distingo entre las micro, pequeñas, medianas y grandes, no es la Dirección del Trabajo. Entonces, en ese sentido, evidentemente... Perdón, respecto de oportunidades para poder solucionar problemas. Discúlpeme, me encantaría que usted, por favor, citara exactamente el punto donde eso está establecido. Gracias. No hay problema, se lo podemos citar. Pero para buscar la cita voy a darle la palabra al jefe del Departamento de Inspección, de tal manera que pueda explicar cuáles son las medidas específicas que se adoptaron en este caso en el marco de la fiscalización. Gracias, Presidenta. Estimados parlamentarios. Efectivamente, lo que hemos señalado, esto es un procedimiento vigente de hace muchos años, del año 67 a la fecha, y que ha permitido resguardar la vida y salud de los trabajadores. Este no es un procedimiento que sea efectivamente antojadizo de la Dirección o de Inspector del Trabajo. Hay elementos sobre los cuales nosotros efectivamente basamos nuestra acción. ¿Cuáles son esos elementos? Son, cuando hablamos de que el empleador debe tomar todas las facultades, a lo menos aquellas que el empleador debe determinar en su matriz de riesgo. El mismo
artículo 184 señala el deber de informar del empleador de todos los riesgos vinculados a su labor. Y entre esos riesgos efectivamente están aquellos riesgos que dicen relación con su integridad física, psíquica y efectivamente de salud. Cuestión que hoy día con Ley Karin se amplía mucho más ya efectivamente ¿y qué es lo que sirve como base? Efectivamente el informe del organismo administrador. En este caso, las mutualidades generan junto con los empleadores las matrices de riesgo correspondientes para generar efectivamente las herramientas en relación con la actividad que del empleador efectivamente determinar. Y por eso que cuando solicitamos el levantamiento de la suspensión, se hace en relación a la matriz de riesgo que ya había levantado la mutualidad con las cadenas de farmacia, y ella efectivamente señala que es un trabajo, un riesgo y dice intolerable en su informe, en el cual estaba este local, y dando cumplimiento a las observaciones de su propio organismo administrador de la mutualidad, es en el cual se levanta la suspensión. A ver, varias, a ver, hay varias. Se efectúa revisión y mantenciones periódicas a los equipos de seguridad contra robos, cortina de humo, alarma contra mechero y alarma silenciosa. Eso lo señala la mutualidad, no nosotros. Se debe reforzar con el personal de procedimiento el uso de los sistemas de alarma contra robos, considerando los 3 sistemas con los que actualmente cuenta la instalación, el local. Se debe realizar capacitaciones de reforzamiento periódica al personal en relación a cómo se debe actuar en caso de representarse una situación de robo o asalto al interior del local. Vale decir, se constató tanto por nosotros como por la mutualidad que el personal no estaba capacitado para efectivamente responder a una situación de este tipo, y por tanto, efectivamente la mutual lo señala. Y se recomienda solicitar al organismo administrador de la ley la capacitación, prevención de robo y asalto y unidad de intervención de crisis. Estas son matrices de riesgo estandarizadas para el sector. Y no es una cosa antojadiza que nosotros como Dirección de Trabajo estemos estableciendo, sino que son efectivamente el organismo administrador y el empleador quien debe determinar los riesgos laborables en esta y otras materias. O sea, no solamente en relación, también en relación con funciones que están vinculadas a sectores productivos, en relación efectivamente con cuáles son las medidas de seguridad que debe contar el trabajador. Eso. Perdón, la palabra la doy yo, señor Centeno, y no le he dado la palabra todavía. Ok. Diputado Longton. Estos protocolos eran conocidos porque esto es de la mutual, ¿no es cierto? Lo que me acaba de leer. Estos eran conocidos previamente por el empleador. Sin duda. Ahí está. Estos fueron conocidos previamente por el empleador. ¿Por qué le pregunto? Porque quiero saber si es que hubo alguna instancia previa a la suspensión para efecto de que el empleador pudiera implementar medidas preventivas como... Se me corta el micrófono. Ahí está. Ya, si es que el protocolo era conocido previamente por el empleador, es decir, hubo un espacio intermitencia, considerando que, pongamos el supuesto que estamos todos de acuerdo con el protocolo, el empleador, si tuvo conocimiento de él, ¿cuánto tiempo tuvo para poder implementar este protocolo? Y si es el mismo protocolo para todas las farmacias de este tamaño, o bien en esa comuna, o bien en el Gran Santiago. Es decir, ¿es un protocolo estándar que se aplica en virtud de la legislación vigente? Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Y por mi parte le quiero recordar al señor director del trabajo que efectivamente ustedes no tienen la facultad de fiscalizar a empleados públicos, pero le quiero recordar que dentro del edificio de La Moneda trabajan varias empresas que subcontratan servicios. Por ejemplo, prestadores de aseo. Por ejemplo, personas que cocinan. Y esas personas sí están sujetas a las mismas normas que ustedes aplicaron en el caso de esta empresa. Y por lo que vi, ayer ustedes no aplicaron ninguna norma y sí hubo riesgo para esas personas. Presidenta, le pido la palabra, no sé si... Sí, ok. Vamos a revisar, yo no tengo referencia a denuncia realizada el día de ayer por los trabajadores y trabajadoras de La Moneda, a diferencia de este caso en que sí tenemos una denuncia de trabajadores y trabajadoras. Creo que eso es importante decirlo porque nuestra actuación en estos casos es reactiva, porque evidentemente se presenta por denuncia. Y en ese sentido, este es un caso de fiscalización de denuncia. Respecto a la distinción que se hace en la materia,
en el título final del Código del Trabajo sobre la fiscalización, las sanciones y la prescripción, el artículo 506 bis del Código del Trabajo establece que el inspector del trabajo que constate en una micro o pequeña empresa una infracción legal o reglamentaria, siempre que obviamente no ponga en riesgo inminente la seguridad o la salud de los trabajadores, puede conceder un plazo de a lo menos 5 días hábiles para dar cumplimiento a las normas respectivas. Es decir, es este propio artículo el que nos permite, ¿cierto?, dar plazo de corrección solamente a las micro y las pequeñas y no así a las medianas y grandes. Esa es solamente la aclaración. Diputado, espéreme. Gracias, señor Centeno. Diputado Longton. Pero son las mismas medidas y la única diferencia es el plazo. Por lo tanto, la pregunta de fondo sigue estando válida. Es decir, a todas las pymes también se les va a pedir este nivel de exigencia respecto a las medidas que se tomaron con esta gran empresa, considerando que la única diferencia pareciera ser, según el artículo 506, es el plazo el que se les da. Entonces la pregunta es, ¿van a fiscalizar con esa intensidad a todos, exigiéndole exactamente lo mismo, con la diferencia que les van a dar 5 días para que se pongan al día? ¿O se va a aplicar este criterio con algunos y con unos sí y con otros no? Eso. Gracias, presidente. Señor Centeno. A ver, yo quiero creo que es bueno hacer una precisión que es importante, ¿eh? La fiscalización de la inspección del trabajo, cuando se presenta una denuncia, se da en una situación puntual de hecho. Nosotros no podemos en abstracto ponernos en todo el listado de hipótesis futuras que se pueden ocurrir en los distintos procesos de fiscalización. El jefe del departamento inspectivo acá ha señalado por qué en este caso puntual, dándose verdad las consideraciones que se tuvieron en vista, se tomó la decisión de suspender, no cerrar. No tenemos esa facultad. Y yo no podría adelantar, digamos, un criterio a priori, porque evidentemente son muchas las situaciones en las que pueden poner en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, evidentemente, en el marco de también los procesos de capacitación, difusión, entrega de herramientas, hay un trabajo previo que realiza la Dirección del Trabajo, particularmente a través de la unidad MIPYME, en donde hemos fiscalizado a miles y miles de pymes, digamos, en materia de seguridad y salud, cumplimiento de la legislación laboral, que es la otra parte, digamos, del proceso básicamente de objetivos que tiene la Dirección del Trabajo para promover el cumplimiento de la legislación laboral. Pero creo que eso es bueno aclararlo porque digamos, es parte del desarrollo en que se realiza la facultad fiscalizadora. Gracias, señor Centeno. ¿Algún otro diputado que tenga la palabra? ¿Que pida la palabra? ¿Diputado Longton? No ha respondido nada, por eso es que Gracias, me gustaría que la repitiera. Voy a repetir de nuevo las preguntas. A ver, voy a partir por lo último que señaló el director, respecto a que ellos fiscalizan, pero claro, hay un estándar determinado para poder fiscalizar, que no pueden fiscalizar, obviamente, todas las situaciones con la periodicidad e intensidad que uno quisiera, pero si uno se pone en ese supuesto sería tan simple como decir, mira, todas las farmacias o locales comerciales que han sido objeto de un delito violento, yo como Dirección del Trabajo voy a ir y voy a decir, mira, le voy a aplicar el mismo estándar que le estoy aplicando a la farmacia en la cisterna para efectos de poder hacer cumplir este protocolo, y que la única diferencia va a estar en que si es una pequeña o mediana empresa le va a dar un plazo adicional para que cumpla. El tema es, ¿por qué aplico un criterio considerando que podremos estar no de acuerdo con el criterio, sobre todo respecto a la suspensión, que es una medida tan intensa, que es la más intensa más que tiene la Dirección del Trabajo, saltándose las anteriores, pero no aplico el mismo criterio tratándose de otros lugares teniendo que podrían ser fácil de detectar? En Chile todos los días se comete un asalto, un turbazo, lamentablemente alguna persona es víctima de algún delito violento. Eso primero, ¿cómo aplicamos ese mismo criterio para que no se sienta una discriminación arbitraria respecto a eso? Lo segundo, el estándar respecto a este cumplimiento, es decir, este documento que era de la Mutual, ¿es aplicable a todas las empresas? Y si es aplicable a todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿ustedes aplican esta misma intensidad de medidas cuando ven que esto no está ocurriendo respecto a esta medida? Porque el límite es muy delgado, porque hay una suerte interpretativa también del artículo 184, es decir, y esta interpretación se da a lo largo de la historia con dictámenes. Los dictámenes terminan interpretando y muchas veces se contrapone con lo que dice la Contraloría, bueno, y hay un juego de interpretación de la ley. Pero en el fondo, ¿hasta dónde llega la Dirección del Trabajo y hasta dónde topa con la facultad que tiene el Estado de resguardar la seguridad pública de los chilenos? Porque la línea es muy delgada, porque hay cosas que el empleador directamente no puede hacer. No puede evitar que haya
tanta cantidad de delitos que se cometen diariamente en nuestro país porque estamos viendo la mayor crisis de la historia. Entonces, ¿van a cambiar las exigencias para el empleador en la medida que se cometan más delitos en nuestro país? Porque ese estándar obviamente que puede generar perjuicios para el empleador, para los trabajadores y sin ninguna duda, como dijo la diputada Navellán, para el entorno de esa comuna, porque la persona ya no va a poder recurrir a esa farmacia, va a tener que recurrir a otra farmacia más allá y por lo tanto va a tener que tomar va a tener que tomar transporte colectivo y por lo tanto trasladarse en transporte colectivo puede quizás implicar un riesgo mayor para la vida de esa persona que está trasladándose. Entonces, finalmente, podría generarse un perjuicio mayor. Entonces, y son varias preguntas repartidas, Presidenta, pero me gustaría que al menos las más relevantes pudieran tener alguna respuesta más precisa. Eso, gracias. Gracias, diputado Longton. Diputada Fríes. Sí, primero me disculpo con los invitados, venía en la carretera y no pude llegar antes, pero quiero entender lo siguiente. Ustedes plantean que efectivamente ustedes fiscalizan frente a hechos concretos que evidentemente se denuncian. Y en ese sentido tienen un marco, que es lo que ha citado el diputado Longton por su intermedio, Presidenta, que depende en su aplicación de las circunstancias que ustedes encuentren cada vez que fiscalizan. Mi pregunta es si el entorno, por ejemplo, donde está, es lo mismo una farmacia en La Cisterna que una farmacia en Vitacura, ¿entran esos elementos a tallar también para tomar esa decisión y sin querer poner un solo parámetro? Porque entiendo que cada unidad fiscalizada requiere de medidas que no necesariamente son estandarizadas en su aplicación, aunque sí en la norma. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Fríes. Señor Centeno, le ofrezco la palabra. Bien, gracias, Presidenta. Yo voy a darle la palabra a Jorge, pero como jefe del Departamento Inspectivo, pero solo quizás para tratar de responder las preguntas. Lo primero es que para nosotros esta actuación inspectiva se engloba en las normas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo primero, creo que es importante hacer ese alcance, porque en el rol de fiscalizar el cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, de establecer las reglas en la materia, hay hartos organismos públicos y privados involucrados. Por tanto, en esto compartimos competencia, por ejemplo, con las Seremis de Salud, en el caso de la investigación de los accidentes graves y fatales, por ejemplo, es una situación, pero también es la suceso, ¿cierto?, la que determina cuáles son muchas veces las regulaciones que las mutuales tienen que adoptar para entregar normas adecuadas a los empleadores de tal manera que se establezcan las mejores medidas, procedimientos, protocolos para prevenir los riesgos, ¿ya? Y por eso yo hablaba, no es una respuesta baladí, diputado, no es que quiera esquivar la pregunta, lo que pasa es que hay muchas formas, ¿cierto?, de realizar la producción de bienes y servicios. Hay múltiples empleos, además, en un mundo del trabajo hoy día que tiene relaciones laborales mucho más complejas y, por tanto, los riesgos laborales, psicolaborales, etcétera, evidentemente que cambian en cada caso y el estándar que uno le tiene que exigir a un determinado empleador dice relación con los riesgos particulares, caso a caso, no es una cuestión que la Dirección del Trabajo establezca en abstracto. Entonces, en ese sentido, yo quiero darle la palabra a Jorge para que él explique bien cuál es, en este caso, ¿cierto?, el mandato que nosotros tenemos y cómo se realizan estos procedimientos. Muchas gracias, director. Presidenta. Jorge. Muchas gracias. Presidente, estimados honorables diputados, como bien lo plantea el director del trabajo y lo señalábamos al inicio de esta conversación, esta exposición, la facultad de, efectivamente, de suspensión de las actividades productivas están vinculadas directamente con la protección de la vida y seguridad de los trabajadores. Y eso no tiene que ver con condiciones ambientales, tiene que ver con condiciones en las cuales el trabajador desempeña su trabajo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es deber del empleador entregar primero los elementos de protección personal para que el trabajador pueda desarrollar su labor efectivamente sin riesgo de su integridad física o psíquica, pero además de eso el poder diagnosticar todos los elementos en los cuales efectivamente pudiese tener riesgo la integridad del trabajador. Y para eso los organismos administradores de la ley y la Superintendencia de Seguridad Social efectivamente establecen parámetros que efectivamente determinan cuáles son estas matrices de riesgo que el empleador debe adoptar. Y contestando la
la consulta del diputado Lonton, efectivamente, la cadena de farmacia está en conocimiento de cuáles son las normas a aplicar y los protocolos a aplicar en este caso. Cuestión que queda en el mismo informe reconocido por quien estaba a cargo de la farmacia, que estaba en falta de uno de los protocolos, a lo menos. Y señalar claramente, la facultad de suspensión es ante un riesgo inminente. No es una facultad que nosotros apliquemos ante todos los riesgos, menos riesgos que son ambientales. Es un riesgo inminente del trabajador. Y esto se produjo porque en el momento, primero, hay una serie de situaciones en este local de farmacias consecutivas. Situaciones ante las cuales el empleador no aplicó medidas, incluso no aplicó las medidas que debía aplicar para el mismo tipo de local de la misma cadena en otros lugares. Por lo tanto, y además de eso, en el momento que la fiscalizadora está realizando su actividad inspectiva, sucede un delito adentro de la farmacia. Usted entenderá, diputado, estimado diputado, que si un funcionario del Estado presencia una acción que pone en peligro a los trabajadores de este país, no puede sino tomar la medida de suspensión por protección efectivamente a los trabajadores. Y esta suspensión no es un cierre, es una suspensión temporal hasta que el empleador efectivamente repare la conducta o la situación que efectivamente pone en riesgo la salud e integridad de los trabajadores. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, don José. Yo creo que estaríamos en condiciones de poner fin a este punto para que alcancemos a ver algo de la ley antiterrorista, que es lo que nos convoca básicamente eso, y dado que creo que las inquietudes están más que claramente planteadas, y creo que efectivamente, dadas las inquietudes planteadas por los diputados, y me incluyo, queda más que claro que tenemos serias dudas respecto de cómo se está aplicando por parte de la Dirección del Trabajo efectivamente la decisión de este tipo de medidas, dado que no hablo por el diputado Locton ni por mí, fundamentalmente, porque efectivamente acá el tema de seguridad depende del Estado, no depende del empleador. El empleador se puede tener muchos resguardos respecto a la seguridad de las puertas para adentro, que no hayan, como decía, lugares en que se puedan resbalar, caer, tener un riesgo, etcétera. Pero ante un turbazo, que es una amenaza que viene de afuera, el que tiene que actuar es el Estado a través de las policías. Y la verdad es que, de alguna manera, castigar, por así decirlo, a un empleador por estar en una ubicación determinada y sufrir un turbazo como muchas empresas están sufriendo, o delincuencia como muchas empresas están sufriendo, no parece justo, por así decirlo. Ahora, tal como planteó la diputada Fríes, nos gustaría que la norma se aplicara por igual independiente de la comuna donde estuviera la farmacia o el comercio que fuera, ya fuera que esté en Vitacura, ya fuera que esté en La Cisterna. Usted planteó una pregunta, me gustaría que aclarara qué planteó, diputada Fríes, solo para saber. Lo que planteé es que me imagino que uno tiene que atenerse a las particularidades de cada lugar que se fiscaliza y eso independientemente de que hayan parámetros normativos que son Sí. que son aplicables para todo, pero a la hora de aplicarlo lo que pesa son las circunstancias y el caso a caso. Eso fue lo que dije, presidenta. Perfecto, la entiendo claramente. Yo me refería justamente al marco normativo, que tiene que ser el mismo para todos, independiente de dónde estén. Ahora, dado que ya hemos tenido una amplia discusión de bastante rato respecto del punto, les agradezco a los invitados haber venido a aclararnos nuestras dudas y partimos entonces con el Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Longton. Espérese un poquito, por favor. Sí, no, presidenta, solamente por la no asistencia de la ministra del Trabajo. Que lo encuentro lamentable porque ayer la vimos entusiastamente marchando en Santiago y nos gustaría que ese mismo entusiasmo lo tuviera para venir a instancias tan relevantes como son el cierre de una farmacia por la delincuencia que está azotando en Chile. Y por lo tanto a mí no me parecen aceptables esas excusas, independientemente de la voluntad de la Dirección del Trabajo de estar acá, pero creo que debería haber estado también la ministra. Diputada Fríes.
Presidenta, no puedo dejar pasar eso porque ayer era día domingo en que cada persona y cada autoridad puede hacer con su tiempo libre lo que estime necesario y probablemente en día lunes, es decir, de jornada laboral, la ministra confió en sus invitados aquí presentes para eso porque tendría otras tareas que hacer. En general no hay problemas cuando vienen los ministros y cuando pueden venir. Yo creo que no podemos estar siempre pendientes de que o nos habla el ministro o sencillamente no hacemos nada. Gracias, diputada Fríes. Efectivamente, los fines de semana cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero sí, nosotros acá en la comisión esperamos que cuando invitamos a un ministro por el tema puntual que sea, en este caso por el tema de la farmacia, sea el ministro el que venga y dé la explicación. Muchas gracias, diputado Joanet. Oiga, sin querer polemizar respecto a esto, yo suscribo lo que dice el diputado Lonton y yo agradezco naturalmente la presencia de la Dirección del Trabajo, de sus profesionales, pero en esto el Ministerio tiene los representantes políticos y aquí tenemos un problema político respecto a la situación compleja y difícil que ha ocurrido. Y por tanto, mire, vamos a entrar en esto, pero la verdad, el gobierno tiene que entender que gobernar, tiene que entender... Sí, bueno, Presidenta, ¿puedo seguir? Sí, dele nomás, diputado Lonton. O sea, Joanet, disculpe, por favor. Por favor, mantengamos las un cosas poquito más como de pelo. corresponden. No, mire, fuera de broma. Fuera de broma, y esto es... El problema es que cuando hay problemas políticos, tiene que haber respuestas políticas a esto. Y en ese sentido, y yo le pediría que el Ejecutivo entienda cuál es el rol de los parlamentarios. Y no tiene que hacer defensas corporativas ni nada de eso. Entendemos que hubiera sido muy bueno que la ministra viniera, si no el subsecretario, justamente para tener esta conversación, porque este es un problema no menor, ¿no? El país tiene muchos problemas hoy día, tiene un problema de Estado general. Este es un Estado que está haciendo algo por todos lados. Está haciendo en materia de justicia, en materia de salud, tenemos 35.000 personas que se mueren anualmente en lista de espera. Este país no crece. Si hubiera crecido, si creciera lo que creció los gobiernos de la concertación, estaríamos en otra época, ¿no? ¿Para qué decir en materia de seguridad, etcétera? Entonces, si tenemos problemas de Estado, este es un problema que tiene que ver con problemas de Estado. Y hubiera sido ideal, por eso yo no iba a intervenir, pero dado que el diputado Lonton lo planteó y hubo una contrarrespuesta, yo creo que hay que reforzar que idealmente vengan los ministros. Aquí viene la ministra Interior, permanentemente. Es la ministra Interior, la jefa del gabinete. Cuando no puede, es por una cuestión extraordinaria, y lo justifica. Y yo siempre, de hecho, he defendido muchas veces cuando la ministra Interior no ha podido, porque lo he hecho de forma justificada. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Joanet. Solo para dejar un detalle, ¿ah? Quiero dejar bien en claro, no recibimos ninguna excusa de parte de la ministra del Trabajo. Ella simplemente no llegó. Diputada Plasencia, para cerrar el punto, porque tenemos que avanzar. Sí, Presidenta, yo creo que es lamentable la discusión que se está dando, además, al final del punto. Y yo, a través suyo, Presidenta, agradezco la presencia del director del Trabajo y el jefe de la unidad inspectiva, porque esto, más allá de que pueda ser un tema que se discuta a nivel político, acá se citó para comentar la situación puntual respecto de la aplicación normativa y de seguridad de los trabajadores. Y ahí quien hace esa fiscalización y quien implementa esa normativa es la Dirección del Trabajo. Entonces a mí no me parece que sea poco atingente o no me parece lamentable que esté acá el director del Trabajo. Me parece que es valioso, porque acá sí se está dando una mirada de Estado y una mirada de país respecto de la aplicación de esa normativa, aunque sea en un caso puntual. Y aquí se han clarificado muchas dudas, Presidenta, como usted misma lo ha dicho, independiente de que puede ser que usted o otro diputado no esté de acuerdo con la normativa, pero esa es la normativa. Y la Dirección del Trabajo le corresponde aplicarla. Le corresponde aplicarla. Bueno, interpretarla y aplicarla, pero finalmente es una acción. Y yo creo que acá se está minimizando lo que se ha expuesto.
Yo también hubiera querido que estuviera acá la ministra del Trabajo. Está bien señalarlo como un deseo y una aspiración en otra ocasión, pero a mí no me cabe la menor duda que está ejerciendo su rol y no está descansando en su casa o haciendo una cosa sin importancia. Así es que yo pido respeto, Presidenta, porque lo que acá se hace es poner un manto de duda respecto de la responsabilidad de la ministra. Y eso no me parece. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Efectivamente, agradecemos la presencia de los invitados, pero dejar en claro que cuando invitamos a algún ministro o subsecretario, lo menos que esperamos es la presentación de una excusa si no pueden venir. Muchas gracias. Señor Collado, procedamos por favor con la ley antiterrorista. Muchísimas gracias por estar acá. Sí, antes quiero plantear un tema. El día 26 de septiembre nos habían pedido realizar una sesión en la sexta región, en Rancagua. Pero desgraciadamente ninguno de los dos diputados que pidió esto ha adjuntado ningún antecedente. Por lo tanto, dado que no han adjuntado ningún antecedente y la Secretaría de Diputados Longton tiene que tener los antecedentes necesarios para hacer la citación, creo que vamos a tener que dejar esto para después porque voy a hablar con los diputados que pidieron esto para que ellos adjunten antecedentes para que podamos citar, pero ya va a tener que ser probablemente para una sesión posterior y no para el día 26. Bienvenido, señor Collado, bienvenido, señor defensor, bienvenido, señor del Ministerio Público, todos los invitados que nos acompañan siempre. Estamos echando de menos al señor Celedón, que ya es parte del inventario de esta comisión, pero por algún motivo no está. Entonces, según lo que yo entiendo, de acuerdo a esta minuta, propuesta de votación de artículo, nos correspondería ver el artículo 13, que se refiere a bastante largo, así que le voy a pedir al señor secretario que lo lea, 13 y 14, porque si no yo me ahogo mucho entre medio. Espéreme, pues, señor Collado. Sí. Tiene muchas ganas de hablar, pero espéreme un segundito. Y al cual yo he presentado una indicación también, así es que diga, señor Collado, no me cambie el orden, porque vamos a ver el 13 primero. Así que si es para eso, le digo al tiro que vamos a ver el 13. No me enojo con él, estoy enojada con él por otro motivo y él sabe. No corresponde, Presidenta. su micrófono. Efectivamente, como usted pudo prever, mi propuesta es que dejemos para la última sesión que usted comentó este tema, porque la nueva indicación, al menos yo no la he visto, ¿ya? El Ejecutivo no la ha visto, y hay un montón de otros temas que creo que son de más fácil resolución que permitirían este poco tiempo que nos queda avanzar, y este es un tema que podría comerse sin votación la sesión. Entonces, esa era la propuesta. O sea, usted propone que sigamos avanzando con las cosas fáciles y dejemos lo grueso para el final, que ha sido la costumbre en la discusión de este proyecto. Y la verdad es que no sé si me fascina esa forma de proceder, porque estamos dejando para el final lo complicado, y a mí me gusta resolver las cosas al tiro. Y además que ya estamos claros de que a la vuelta de la semana digital, probablemente el día miércoles de esa semana, vamos a citar hasta total despacho. Entonces la verdad es que alargar la agonía, yo creo que es mejor seguir avanzando. Por lo demás, respecto del artículo 13 y 14, tuvimos una lata discusión y conversación en la sesión anterior, que fue el día miércoles. Así es que me gustaría que el señor secretario procediera a leer la indicación que he presentado para ver si es que hay algún otro diputado que quiera suscribirla, y para que el Ejecutivo también esté al tanto y para que sigamos avanzando entonces en la tramitación. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Tanto el texto propuesto por el Senado como las indicaciones al artículo 13, entre ellas la del Ejecutivo, que incorpora un artículo 14 nuevo, fueron leídas y tratadas en la sesión pasada. La Secretaría ha recibido una indicación de vamos a sacar fotocopia una vez que termine la lectura. De su autoría, señora presidenta, que dice lo siguiente: nuevos artículos 13 y 14. Artículo 13.
En la investigación de hechos constitutivos de algunos de los delitos establecidos en la presente ley o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226A del Código Procesal Penal, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicio de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares con el objeto de determinar y registrar a. la dirección IP, los identificadores SIM, email, IMSI u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes. B. La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones. La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación en un hecho que revista caracteres de delito terrorista, o de aquellos indicados en el inciso primero, artículo 226A del Código Procesal Penal, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal fueran insuficientes para su esclarecimiento. Y la mandas al chat de la comisión. Los registros obtenidos en aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate, deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que llevará a cabo el Ministerio Público, y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen. Esta obligación se regulará mediante una instrucción general dictada por el fiscal nacional. La medida no podrá autorizarse por más de 30 días, prorrogable por periodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Si las sospechas tenían consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiese transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente. Asimismo, si con la medida se obtuviera la identificación o singularización del dispositivo, sistema informático o de telecomunicaciones específico de la o las personas señaladas en el inciso segundo, el fiscal deberá interrumpir inmediatamente la medida. Si así fuere solicitado por el fiscal y el juez lo estimare procedente, podrá autorizar la sustitución de la medida por alguna de aquellas reguladas en el artículo 222 a 226 del Código Procesal Penal cuando concurrieron los requisitos allí señalados. Señora Presidenta, ¿prefiere que lea el 14 de inmediato también? Los vamos a votar por separado, así que quedemos en el 13 Ya. por ahora. Le voy a pedir, muchas gracias, señor secretario, le voy a pedir al señor Malamud del Ministerio Público, porque esta es una indicación que recoge lo planteado en buena medida por el Ministerio Público en la sesión pasada, y como fue consensuada y conversada con el Ministerio Público, le voy a pedir al señor Malamud que explique los alcances de esta indicación, que también recogen buena parte de lo indicado por el Ejecutivo. No hay cambios sustanciales. Señor Malamud. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, seré breve. Efectivamente, la indicación a la que acaba de hacer lectura el señor secretario se hace cargo de varios de los aspectos que en la sesión pasada dimos cuenta que serían deseables en la incorporación o regulación de una técnica de este tipo. En primer lugar, y esto también me parece algo bastante valorable, extiende el ámbito de aplicación de esta diligencia, señora presidenta, a aspectos que dicen relación con los delitos de crimen organizado que están contenidos en el artículo 226A, inciso primero. Esto nos parece, desde luego, muy relevante, puesto que, tal como los delitos terroristas, dichos delitos son complejos en cuanto a su investigación y también muchas veces, si bien pueden diferenciarse en cuanto a sus finalidades, no es extraño, y esto también ha sido materia de discusión en las pasadas sesiones, que organizaciones terroristas lleven a cabo actos de criminalidad organizada para financiarse, y también viceversa, organizaciones criminales lleven a cabo actos políticos para representar de alguna manera
su disgusto frente a el Estado. Por eso nos parece, en primer término, ese aspecto muy relevante en cuanto a su incorporación. Asimismo, también parte de lo que mencionábamos en la sesión pasada que entendíamos podría ser mejorable dentro de la propuesta del Ejecutivo, decía relación con la obligación de eliminación de los antecedentes que resultaran impertinentes. Concordamos con el Ejecutivo en cuanto a la preocupación de regular deberes de eliminación, si bien lo que señalábamos en la sesión pasada es que estos deberes parecían en la propuesta del Ejecutivo aún más exigentes que lo existente respecto del artículo 123 que regula la interceptación de comunicaciones. Y en este caso no se trata de acceso a contenido de información, sino que más bien a metadatos. Y de esa manera es que nos parece que llega a un buen equilibrio esta propuesta en cuanto establece la posibilidad de regularse no en un término tan breve como el que se señalaba, sino que quedaría en manos de la potestad de regularlo el fiscal nacional a través de un instructivo general, lo que también presenta la ventaja de someter, en caso de incumplimiento a los deberes de información, a responsabilidad administrativa en caso que los funcionarios a cargo no eliminen estos antecedentes, que consideramos algo más apropiado que someterlo a responsabilidad penal, tal como se consideraba en la propuesta del Ejecutivo, que muy bien también se dijo, podría inhibir incluso a los agentes de policiales o a los fiscales a ocupar esta técnica, dado este riesgo. Es eso cuanto puedo señalar, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor Malamud. También el aumento del plazo a 30 días, que no es menor. Así es, así es. En vez de 5 días que se modifica en 30 días, lo que entendemos es un plazo mucho más realizable en cuanto técnicamente. Efectivamente. Muchas gracias, señor Malamud. Señor secretario. Sí. También se ha recibido por la Secretaría una indicación de autoría de don Jaime Araya para el artículo 13, el que está en el WhatsApp de las y los señores diputados miembros de la comisión. Si usted prefiere... Yo creo que sería preferible que, dado que usted dio lectura a este y se le está sacando una fotocopia para que todos tengan acceso a él, en el intertanto leamos la del diputado Araya, pero le pediría que también se imprima para cada uno de los diputados. Gracias. Gracias, señora presidenta. Así se hizo. Y solicitar el acuerdo unánime de la comisión, señora presidenta, para permitir el reemplazo del diputado Sir Henry Leal por la diputada Natalia Romero, que nos acompaña en este momento en la sala. Requiere de acuerdo unánime. Pido el acuerdo unánime de la comisión para aceptar el reemplazo Hay acuerdo, del diputado Leal por la diputada Romero. Sí, no hay problema, no hay problema. Acordado. Llamo al orden. La indicación de don Jaime Araya dice lo siguiente: reemplácese el artículo 13 del proyecto por el siguiente. Artículo 13. En la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de uno o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar y registrar a la dirección IP, los indicadores SIM, email, IMSI u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes. B. La georreferenciación de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones. La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparen actualmente la comisión o participación en un hecho que revista caracteres de delito terrorista, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal fueran insuficientes para su esclarecimiento. Se deberá eliminar todo metadato o registro obtenido a partir de esta medida que no tenga estricta relación con los hechos y con las personas o lugares que sirvieron de antecedente para la resolución del juez de garantía en el plazo que se establezca en la resolución que autorice la medida, el que en todo caso no podrá exceder de 5 días contados desde el vencimiento del plazo otorgado para su realización, salvo que se tratare de informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que puedan constituir un delito al que la ley le asigne pena de crimen. Quien incumpla este deber será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio o máximo. La medida no podrá autorizarse por más de 15 días, prorrogable por periodos de igual duración,
siempre que se mantenga la concurrencia de los de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiese transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente. Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las medidas investigativas señaladas en los incisos anteriores cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados sobre la comisión de actos que registran caracteres de delitos sancionados en la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y 21.577 que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y redustece comiso de ganancias. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. La verdad es que es muy similar a la indicación que leyó con anterioridad el señor secretario. Le voy a pedir al diputado Araya que explique la pequeña diferencia que hay y en caso de... yo le sugiero al diputado Araya, podemos fusionarla, Sí. si a usted le parece, pero quiero que explique primero. Dos cosas, Presidenta. La primera es que por una pequeña confusión cuando mandamos la indicación, mandamos el texto que excluye que esta normativa sea aplicable solo en las regiones de Arica, Parinacota hasta Atacama. Porque el tema de drogas es demasiado crítico y escuchando la presentación del Ministerio Público se puede de alguna forma empalmar como una forma de financiamiento de narcotráfico. Entonces, en el mismo sentido de la indicación que usted presenta, a mí me parece que solo hacer la adición de hacerlo aplicable en la macrozona norte a Ley 20.000 y la Ley 21.577, que ese sería el sentido exacto de la indicación, porque en el texto que está enviado solo lo hace aplicable, digamos, sin restricción territorial. Yo creo que esto, en ese contexto de lo que se está viendo en el norte del país, me parece una cosa razonable, Presidenta. Yo suscribo absolutamente en todo caso su indicación, pero pero con esa agotada. Así que si me permite hacerla manualmente, ponerla Gracias, Arica, diputado Parinacota Araya. hasta Atacama, o sea, las 4 primeras regiones del norte. Lo que pasa es que la región metropolitana es más complejo implementar esta medida, en términos de Ley 20.000. Entonces tiene que ver con que allá está pasando Y entendiendo literalmente... que la Ley 20.000... es A ver, droga. sin diálogo, por favor. Y la de crimen organizado, son las dos, porque está pasando de todo en el norte, Presidente. Sí, lo tengo claro, diputado Araya. Diputada Frías, ¿pidió la palabra? Sobre la indicación del diputado Araya, y por más que me hubiera gustado suscribirla, pero mi problema es que estamos ensanchando las razones por las cuales utilizaríamos este sistema. Esta es una ley antiterrorista y hemos hecho todo lo posible por distinguir el terrorismo de otras formas que están reguladas ya por este mismo Congreso en estos últimos años respecto de las medidas invasivas, respecto del tipo de delito, etcétera. Entonces me parece que no es pertinente que ahora, respecto a una zona en particular, ampliemos el alcance de este sistema de intervención de las telecomunicaciones. Gracias, diputada Frías. Diputada Plasencia, me pidió la palabra. Diputado... Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a quienes nos acompañan de la Defensoría, asesores del Gobierno, del Ministerio Público. Sí, todavía, pese a que he estado haciendo algunas indagaciones respecto de la aplicación de esta técnica, no me queda claro en concreto la necesidad de su aplicación. No veo la necesidad de ampliar a una pesca de arrastre, por así decirlo, a una o más redes que involucraría a personas que no tienen nada que ver con el proceso de investigación para tomar, en este caso, sus metadatos. El objetivo puede ser muy loable, porque estamos hablando de delitos que son gravísimos relacionados con el terrorismo y que estamos tratando de objetivar. Pero eso no significa, a mi juicio, que en una investigación tengamos que abrir una técnica de estas características teniendo ya las de crimen organizado, que son bastante amplias y que están dirigidas específicamente con indicios fundados y con una dirección de una investigación. O sea, aquí me da la impresión que lo que estaríamos haciendo es decir, bueno, como no tenemos
Como no sabemos para dónde investigar, por ejemplo, entonces abrimos, ¿cierto? Y hacemos una pesca de arrastre para ver qué tomamos. ¿Y cómo distinguimos? ¿Cómo hacemos la distinción? Yo creo que esto es muy peligroso. Y no tiene que ver con no perseguir fuertemente los delitos terroristas. Pero si fuera por eso o por el objetivo, entonces abramos la posibilidad de que todo en Chile se les puedan intervenir o se les puedan tomar sus metadatos. Si total el objetivo de saber o investigar o decir que aquí hay delitos terroristas que puedan estar en curso, entonces tomemos los metadatos de todos los chilenos, o de todos los que vivimos en el país. A mí me parece que es débil la argumentación para tener una técnica de estas características. Y vuelvo a insistir, que pueden involucrar, y así es como está redactado, más allá del objetivo que se persigue, a personas que no tienen nada que ver con una investigación de estas características. A todas las personas que tienen que ver con delitos de estas características, por supuesto. Apliquemos todas las medidas intrusivas que ya tenemos. Pero al resto de las personas, no me parece, Presidenta. Y creo que abrimos un espacio que realmente es vulneratorio de derechos fundamentales de las personas. Abrimos ese espacio. Y yo no quiero ser responsable de una situación de estas características en el futuro. Porque también, digámoslo, hay que darle herramientas al Estado para que pueda las instituciones hacer bien su trabajo, pero también hay que ponerle control y límites al Estado para que no se generen abusos. Y ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio. Y vuelvo a insistir, Presidenta, no tiene que ver con no perseguir los delitos terroristas, porque aquí vamos a estar incorporando en una investigación a personas que no tienen nada que ver con estos delitos que se están investigando. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Leiva. Presidenta, muchas gracias. Mire, a medida que avanzan los delitos y dependiendo de la complejidad y especificidad de los mismos, el Código Procesal Penal o el Estado se tiene que ir poniendo a la altura. Me explico. Técnicas especiales de investigación no pueden estar dadas para un delito común. El año recién pasado aprobamos la 21.577 que establecía técnicas especiales de investigación para delitos de crimen organizado. Porque entendemos que la persecución del crimen organizado es altamente compleja, está compartimentada, es gente que está muy organizada. Lo mismo hicimos con la entrada en vigencia de la ley de reincidencia, que incluso elevamos a rango legal la institución de la cooperación eficaz calificada e incluso cooperación eficaz del condenado, porque entendemos que las medidas que la justicia o el Estado debe tomar en el combate de ese tipo de delitos va avanzando. Es más, el propio 222 del Código Procesal Penal conculca o limita una garantía individual como las comunicaciones, pero en ciertos casos, en pena de crimen, bajo ciertos aspectos, y algo que es fundamental en todos estos casos, siempre con un control jurisdiccional. Tiene que haber un tribunal que lo autorice. La materia de este proyecto de ley es de delito antiterrorista, una materia complejísima en Chile y en el mundo. Aquí no combatimos contra un crimen organizado, que está muy bien desarrollado, sino contra estructuras mucho más complejas. Y por consiguiente, la proporcionalidad en la profundidad de la persecución, con todas las garantías legales establecidas por un tribunal de garantía, debe ir en ese sentido. Por eso este Easy Catcher no interviene en comunicaciones, sino que solo atiende a los metadatos de las eventuales personas que, no ante cualquier delito, por eso tengo una opinión respecto a la indicación legítima del diputado Araya, no ante cualquier delito, sino que ante un delito que hemos definido como terrorista, que atenta contra las bases de la institucionalidad del Estado. El Estado debe contar con medios extraordinarios, siempre supeditados a un control jurisdiccional, pero mucho más poderosos que un simple delito, que un crimen organizado. Por eso se resguarda en este artículo 13 propuesto que efectivamente este Easy Catcher o la determinación de todos los metadatos de las personas que estaban en un sector específico es fundamental para establecer una herramienta de persecución criminal. También lo limita, se eliminan los datos después de 5 días, son solo metadatos, no son comunicaciones. Es la manera que el Estado tiene de defenderse frente a aquellos que quieren atentar contra el Estado. Vuelvo a insistir y termino, no cualquier tipo de delito, sino que uno extraordinariamente complejo en el marco de una ley antiterrorista que puede socavar nuestra institucionalidad.
y que tiene por objeto muchas veces destruir el propio Estado. Por eso los limitantes del propio 13 y por eso aumentar. Por eso quiero hacer el punto respecto del último inciso propuesto por el diputado Araya, y que lo hace en su calidad de representante de una zona complejísima, que está azotada y asolada. Si lo que pasara hoy día en el norte de nuestro país pasara en Santiago, estaríamos en otro escenario. Y por eso yo mismo, estimado diputado, lo voy a acompañar en alguna propuesta de modificación legal, pero en otro entorno, en Ley 20.000, una técnica especial investigativa para drogas o para crimen organizado. Pero me parece importante dejar claro que esta es una ley antiterrorista. Hemos discutido vastamente qué entendíamos por tales, es una figura excepcional y circunstancias excepcionales contra el Estado requieren de atribuciones también excepcionales para defender al Estado. No para entrometerse en las relaciones de las personas, sino que como una figura extraordinaria de persecución. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Cristian Araya. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, me iba a emocionar cuando escucho a parlamentarios de otras sensibilidades partiendo desde la confianza del Estado, ¿ya? Y muy preocupados en el fondo por el mal uso eventual del Estado con esta información. Lo único que no entiendo es cómo actos seguidos salen de esta sala y promueven el levantamiento de lo que ellos denominan el secreto bancario. Es una cosa media rara, o sea, para perseguir a narcotraficantes y a terroristas, todas las consideraciones había por haber, pero para revisar la billetera de los 18 millones de los chilenos, ahí parece que se les acaba esta desconfianza hacia el Estado. Entonces, creo que en situaciones extraordinarias se necesitan medidas extraordinarias. Creo que en este tipo de consideraciones, en este tipo de delitos, el terrorismo no solo se dedica a acciones específicamente terroristas, sino salta del crimen organizado, del narcotráfico. O sea, en el fondo es parte de su funcionamiento. Y normalmente lo que surge como con un móvil político o en la lógica de reivindicar alguna causa, termina finalmente en narcotráfico, y lo hemos visto, el mejor ejemplo yo creo que es la FARC, donde parten con un ideario marxista y terminan en el fondo el crimen organizado, narcotráfico puro y duro, donde es difícil encontrar que alguno realmente adhiera a las ideas fundacionales de ese grupo terrorista. Entonces creo que estas medidas son absolutamente necesarias. Lo que sí no comparto, a propósito de lo que decía el diputado Jaime Araya por su intermedio, es circunscribirlas territorialmente. O sea, no, yo creo que daría una muy mala señal si empezamos a hacer distinciones por regiones, porque si no esto va a ser un desorden generalizado, donde el crimen organizado no atiende y el terrorismo no atienden límites regionales, y no puede ser que una región tenga una penalidad en la otra, tengan unas herramientas para perseguirlo y en otra. Creo que esta es una iniciativa que voy a respaldar, señora Presidenta, y esperamos que podamos someter la votación cuanto antes. Muchas gracias, diputado Araya. Me han pedido la palabra la diputada Fríes, el diputado Jaime Araya y el Ejecutivo. Y nos quedan, y la Defensoría, y nos quedan, si no me equivoco, señor secretario, usted me corrige, 11 minutos. Así que yo les pido, por favor, que hagan palabras bien acotadas para que ojalá al menos los que han pedido la palabra puedan hablar. Diputada Fríes. Sí, lo primero es que una ley antiterrorista no tendría por qué oponerse al pleno respeto de las garantías fundamentales de las personas, y nuestro deber es conciliar ambas cosas. Lo segundo es que por lo invasiva de la medida, porque no se trata de intercepción de comunicaciones, es previo a eso, es interceptar la pesca de arrastre que dice mi colega, y después de eso identificar eventualmente aquellos que pudieran ser sospechosos. Y en ese sentido entiendo que uno puede limitar el ejercicio de un derecho, pero en este caso todavía son muy leves las trabas que hay a eso. Por ejemplo, yo hubiera pedido que se bajaran los 15 días, por ejemplo, a 5 días. Segundo, no solo un juez de garantía, sino que además con la autorización del fiscal regional. Tercero, que hubiera una norma específica respecto del secreto profesional, por ejemplo, porque no se van a buscar, pero en la medida en que tú tienes un pool de ID que tienes que ver si son sospechosos o no, tienes que abrir esas comunicaciones, y por lo tanto ahí se pueden filtrar cosas. Y como hemos visto en estos días,
las cosas se filtran igual. Y por lo tanto, yo pediría, no estoy en contra de la medida per se, pero me parece que le faltan resguardos en aras del derecho a la privacidad, que posteriormente además podría tener una consecuencia en la libertad personal. Muchas gracias, diputada Frías. Diputado Jaime Araya. Gracias, Presidenta. La indicación que yo presenté tiene un profundo sentido de lo práctico. Lo primero, Presidenta, es el total abandono que tiene el norte respecto de la presencia del Estado. Eso creo que es una cuestión que justifica que haya medida extraordinaria. Segundo, si uno se pregunta cuánta gente muere producto del terrorismo en este país, cuánta gente está muriendo producto del narcotráfico, creo que las cifras son siderales y justifican evaluar una medida de esa naturaleza. Cuando se dice, por su intermedio, Presidenta, por el diputado Araya, ¿por qué en el norte? Porque nosotros lo hemos dicho los que somos parlamentarios del norte. El problema es que las autoridades en Santiago no entienden la importancia de poner una barrera y una frontera en las regiones del norte para que esto no siga avanzando hacia el resto del país. Y yo entiendo que aplicar una medida de esta naturaleza en la región metropolitana es de una tremenda complejidad, por lo tanto, esto tiene que ver con sentido de lo práctico. Segundo, porque es innegable que el financiamiento del terrorismo va a venir del narcotráfico. Ahora, cuando uno está hablando de lo que está pasando en el norte, estamos hablando de bandas que son de crimen organizado que tienen multigiros y entre otros giros también hay terrorismo. Entonces cuando uno le dice, no es solo Tren de Aragua, es Cartel de Sinaloa, es Jalisco Nueva Generación, es Primer Comando de la Capital, es Tren del Desastre, es Los Gallegos, Los Chotas, Los Espartanos, la lista es interminable. Entonces cuando uno ve lo que han hecho en otros países, por ejemplo, los que fueron a matar a un fiscal a Colombia que se había casado porque estaba llevando una investigación de drogas en Paraguay. Entonces, creo que tenemos suficiente elemento arriba de la mesa y si pudiéramos decir cuánta gente tenemos en aduana, cuánta es la dotación de carabineros, cuánta es la dotación de impuesto interno, cuánta es la dotación de la PDI, cuál es la dotación de la Fiscalía. Entonces, el abandono del Estado en el norte requiere este tipo de medidas porque además las grandes extensiones territoriales que no controlamos, que ese es otro tema, la geografía del lugar, y por eso lo hemos planteado porque en la cuarta región está el primer cartel chileno. Y esa es la realidad, lo vimos el otro día, 23 detenidos, 23 dejados en libertad. Y lo que cuesta poder identificar en esos sectores da cuenta de la utilidad de este tipo de herramientas. Por lo tanto, yo quiero insistirle a los parlamentarios de la comisión que consideren y tengan muy presente que la situación que se vive en el norte del país, no solo en frontera, que es lo más vistoso, sino lo que se vive en el día a día en las ciudades. Entonces, por su intermedio, Presidenta, y a mi querido amigo Raúl Leiva, diputado, acompáñame en esta, yo le he dicho, la gente de Santiago se va a arrepentir cuando esto le llegue a Santiago y ahí no hay nada que hacer. Entonces, hacerlo con sentido estratégico hoy día, o lo cortamos hoy día con esta herramienta, con una de las pocas instituciones que está sacando adelante esta pega. Entonces, yo les llamaría a reflexionar respecto de esto. Creo que hay que tenerlo como una variable, es una forma de financiamiento del terrorismo. Los carteles que están en la región de Antofagasta lo han hecho en otros países y yo creo que es prudente no esperar a que pase algo grave para que tengamos que evaluar esta medida. Y finalmente vuelvo a insistir en mi tema. Cuando uno ve cuánta gente ha muerto producto de actos terroristas versus cuánta está muriendo del narco en el norte del país, esto se justifica absolutamente. O sea, podemos hacer una sesión especial secreta para que vengan todas las instituciones del norte a contar la realidad. Número de funcionarios, cuál es el incentivo para irse, por qué se van los puros castigados al norte, quiénes llegan. Entonces, y si la Fiscalía está sacando adelante un trabajo con volúmenes, y no me extiendo más, Presidenta, la comuna de Antofagasta tiene duplicada la tasa de homicidio del 2024 respecto al 2023. El primer semestre del 2024 se incautó toda la droga que se había incautado el año 2023. Y pregunto a usted, ¿cuál es la inversión concreta que tenemos en el norte? Entonces, ese es el sentido de esta indicación, Presidenta. Gracias, diputado Araya. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo por hasta 2 minutos, Rafael, por favor, porque gracias, estamos Presidenta. al justo. En relación a las nuevas indicaciones que se presentaron, bueno, el Ejecutivo quiere insistir en la propuesta que realizó. Eso es lo primero que quería comentar, que nos parece que es la que se ajusta a la idea matriz del proyecto. Y me gustaría hacer brevemente algunos comentarios por su intermedio respecto a lo que ha comentado la diputada Plasencia y el diputado Fríes, en el sentido de que nosotros creemos que hemos puesto las cortapisas en la propuesta que hicimos para los efectos de que no exista tal pesca de arrastre, por cuanto la orden solo podrá concederse cuando existan, primero, sospechas fundadas de que existe un delito terrorista. Segundo, de que se preparan actualmente para la comisión o participación personas determinadas. Y siempre que además en la investigación no sea posible la interceptación. Por eso es que, a diferencia de lo que venía propuesto desde el Senado, nosotros hemos reducido esta medida a los metadatos, solicitándolos de una manera en que no puede existir una solicitud indiscriminada. Particularmente no solo de la tecnología, o sea, al momento de tomarlo, sino que especialmente al momento de procesarlo, de que sea normativamente posible presentarlo como prueba ilícita en un juicio. Para que eso tenga que ocurrir,
tiene que tener relación con lo que se está buscando. De lo contrario, la propuesta del Ejecutivo es que en 5 días, desde culminada la medida, todo lo que no sirva tiene que ser destruido. Y por eso, en ese sentido, nosotros consideramos, uno, pregunta de hecho hasta para la Secretaría quizás, Presidenta, si es que las propuestas tanto de, por su intermedio y con todo el respeto, porque valoro mucho la propuesta del diputado Araya, toma mucho el Ejecutivo, si es que no estamos dentro o fuera de idea matriz en lo que propone tanto la diputada Navillán como el diputado Leiva, el diputado Araya, cuando dicen aquellos indicados en el inciso primero 226A, y cuando en la indicación que presenta el diputado Araya hablan de la ley 20.000 y la ley 21.577. Yo ahí tengo una duda de si es que efectivamente calza eso, podría ser un problema más bien de admisibilidad o inadmisibilidad, más que de lo que están proponiendo. Respecto de localización, no tenemos problemas como Ejecutivo. Que se cambie por fiscalía o unidad policial en el artículo 14 tampoco, pero sí nos hace un grave problema que quede a una instrucción del fiscal la forma en que se va a destruir. A nosotros nos parece que es muy importante que quede a nivel legal y por eso es que la propuesta del Ejecutivo, que en 5 días después de culminada la diligencia, tenía que ser destruida la información que no fuera relevante, porque si no es pescado a rastreo. Si es que no tenemos medidas de contrapeso que hagan que solo quede en la carpeta investigativa aquello que tenga sentido para la investigación, efectivamente estamos en una situación sin cortapisa. Y creemos que la Instrucción General Fiscal Nacional no deja claro algún límite legal que me parece que es importante para que sea con respeto a las personas que no están involucradas. De lo contrario, podríamos efectivamente caer en lo que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional en el proyecto de ley de reincidencia, por su intermedio, como señaló la Defensoría, respecto de interceptación de comunicaciones, que es lo que estamos haciendo acá. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Collao. Y por último, la palabra al señor Verdejo de la Defensoría. Ahí sí. A ver, intentando ser breve, muy de acuerdo con las exposiciones de los del diputado Leiva, y no del diputado, pero del representante del Ministerio del Interior, que es casi. Ahora, ¿por qué muy de acuerdo con la del diputado Leiva? Porque escuché que la honorable presidenta Navillán había acordado o concordado con el Ministerio Público la redacción de esta indicación. Y entonces, eso no, por eso, digamos, y con el perdón del representante del Ministerio Público, no me extraña el tenor. Y voy a explicar por qué. Porque cuando se discutió la ley de reincidencia, se modificó la letra, inciso primero del 226A, que es la norma a la que se hace referencia en esta indicación. La norma del 226A originalmente hablaba solo de la investigación de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva criminal. Es decir, la asociación delictiva criminal tenía que estar relativamente acreditada para que se pudieran utilizar las técnicas especiales de investigación. Y el Ministerio Público en esa ocasión propuso que se ampliara la investigación de todos los crímenes. A lo mejor usted que estaba en la, perdón, por su intermedio, que estaba en la comisión que vio la ley de reincidencia, se acordará. Y entonces el Ministerio Público dijo que se ampliara todos los crímenes, y eso no ocurrió, pero sí ocurrió que se amplió a tratarse de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de asociaciones delictivas criminales. Cuando estamos hablando de asociaciones criminales, estamos hablando de asociaciones que cometen crímenes, pero cuando estamos hablando de asociaciones delictivas, estamos hablando de asociaciones que cometen simples delitos. Una asociación, por ejemplo, que se acuerda para cometer hurtos. Cuando se amplía el IMSI Catcher por la vía de esta indicación, con, entiendo, digamos, el patrocinio del Ministerio Público, a todas las asociaciones delictivas y todas las asociaciones criminales, lo que en la práctica se está haciendo es abrir esta herramienta a la investigación de simples delitos. A la investigación de asociaciones que cometen un minuto delitos. Más, por favor, para que se Entonces, acote. yo les invito a, respetuosamente, le invito a los honorables diputados a repensar la extensión de esta herramienta, porque de la manera como está quedando, la verdad es que el uso de eventualmente puede hacer el Ministerio Público ya no solo para investigar delitos de tráfico, de narcotráfico en la zona norte, sino para todo el ámbito, puede ser indeterminado.
Muchas gracias, señor defensor. Vamos a poner en votación, señor secretario, el artículo, la indicación del diputado Araya y de la diputada Navellán al artículo 13. Señora Presidenta, el Ejecutivo hizo cuestión de admisibilidad de la indicación. Pongamos en votación la admisibilidad, entonces, señor. ¿Usted la declara? Yo personalmente considero que no hay inadmisibilidad, señor secretario. Es que no tenemos tiempo para más porque estamos en votación, entonces ya no hay más, ya cada uno ha emitido opiniones. Es que quiero reclamar la inadmisibilidad. Ok, entonces lo ponemos en votación. Matriz. Ponemos en votación la admisibilidad de la indicación 13 y de la indicación del diputado Araya y la diputada Navellán respecto al artículo 13. Señor secretario. La indicación formulada por los señores, por doña Gloria Navellán y don Jaime Araya agrega el siguiente texto. Le ruego Por favor, lo escuchen. pongamos atención, señor Collado, gracias. Don Rafael y don Raúl, agrega el siguiente texto a la indicación. Luego del punto aparte en el artículo 13. Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de la facultad establecida en el artículo 13 de este cuerpo legal cuando se trate de delitos de la Ley 20.000 y Ley 21.577 en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa resolución del fiscal nacional que así lo disponga. En votación, señor secretario. Quienes voten a favor votan por la admisibilidad, Exacto. votan por la posición de la presidenta. Quienes votan en contra votan por la inadmisibilidad. Perfecto. Don Jaime Araya. A favor. Don Cristian. Doña Lorena Fríes. En contra. Gracias. Don Andrés Joanet. Doña Natalia Romero. Al final. Don Raúl Leiva. En contra. En contra, señor. Gracias. Doña Maite. Gracias, doña Maite. Doña Alejandra. En contra. Gracias, doña Alejandra. Don Diego. Don Andrés Lonton. Señora Romero. A favor. Un segundo, por favor, que lo estoy buscando aquí. Señora Presidenta. A favor. Gracias. La indicación ha sido declarada admisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 4 en contra. Admisible y por lo tanto se pone en votación la indicación. Solamente el artículo 13. Las dos. ¿Les parece juntas. con la misma votación? ¿Les parece con la misma votación? ¿Le parece a la comisión con la misma votación? ¿El Ok. artículo 13? Usted también va... A ver, pongámoslo en votación, señor secretario, para eliminar las dudas. Se va a votar la indicación de la señora Navellán y Araya, cuya admisibilidad acaba de ser aprobada por la comisión. Exactamente. A ese respecto, ¿podría formular Estamos una en votación, observación? Sí. estamos en votación, diputado Leiva. Usted sabe que no se puede. Usted lo sabe mejor que yo porque usted fue presidente. Es que lo que trato de buscar es un acuerdo, diputada. porque A ver, diputado Leiva, solo por ser usted. hacerme cargo, independiente de que voy a pedir votación separada respecto al inciso Sí, claro, final que se obvio. declaró admisible, también me gustaría hacer ver a la comisión lo complejo de la modificación que se plantea al texto original propuesto de hacer, tal como lo planteó y especificó la Defensoría Penal Pública, de que se aplica a todo tipo de asociaciones delictivas o criminales, pero- circunstancia que está ajena Diputado. a una ley antiterrorista. Diputado, perfecto, pero está en votación y usted, por supuesto, y cualquiera es libre en la sala de presentar, de pedir votación Ok, separada. gracias, presidente. En votación, señor secretario. Gracias, señora Presidenta. Entonces, ¿el señor Raúl Leiva ha pedido votación separada del último inciso? No, eso lo va a hacer en la sala Ok. cuando él lo considere. Perfecto. Estamos en votación. Presidente, pero yo... No, estamos en votación. Don Jaime votación separada. Araya. Diputado Araya, estamos en votación del Don artículo Jaime Araya. 13 de la indicación en conjunto de la diputada Navellán y el diputado Jaime Araya. Don Jaime. A favor. Gracias, señor don Jaime. Don Cristian. Gracias. Doña Lorena Fríes. En contra. Yo creo Gracias. que nos fuimos del Don marco Andrés que Joanet. estábamos discutiendo. Gracias.
Doña Natalia Romero. A favor. Gracias. Don Raúl Leiva. Presidenta, me permito fundar. Yo voy No hay No, fundamento. no hay de ley. fundamento, ¿Por qué no? porque es un acuerdo que tomamos. Se tiene que pedir por escrito antes de la votación, Así firmado por es. 2 diputados y acordado Tenemos por un los 2 secretario tercios de los muy diputados apegado a las presentes. normas. ¿Y dónde salió eso? Señor Eso está Leiva. en el artículo 166 por ahí. Lo buscaré. En contra. Sí, en contra. Es que va contra la práctica. Es que de es todo votación el económica. ¿Pero tiene que declararse económica? No, se tiene que declarar A ver, nominal. sigamos, por favor, que Doña estamos Maite. atrasados. Gracias. Doña Alejandra Plasencia. En contra. Gracias. Perdón, me equivoqué. Aquí sí. Don Diego. No se puede. Don Andrés Lonton. Presidente, yo voy a votar a favor, pero con la prevención de que las dos indicaciones son muy difíciles de conjugar. Diputado Longton. Sí, bueno, a favor, Presidenta, pero con la Gracias, diputado prevención. Longton. Señor Araya, Cristiano. a la Sí, pero diputada- ya votó ya. ya. A favor. Un segundo. Presidenta. A favor. Son 7 votos a favor, 4 en contra. Perfecto, entonces se da por aprobadas las indicaciones a la artículo 13. Estamos con el tiempo cumplido, Sí, diputada es que quiero hacer Plasencia, y reserva me de falta... constitucionalidad, Presidenta, entonces Pero, no me lo a pueden ver, pedir. Pero, diputada Plasencia, Es que no me quería dar la palabra, pues entonces antes que cierre la sesión quiero hacer la reserva de constitucionalidad. Pero por supuesto la puede hacer en sala también, no hay No, ningún no, pero la problema, quiero hacer diputada acá. Plasencia. Sí, pues. Ok, no hay problema. Hago reserva de constitucionalidad Sí. por afectar derechos fundamentales. Le tengo que Presidenta. ofrecer la palabra que no se la está Pero igual lo tomando, estoy- pero se igual la lo estoy haciendo en se el la micrófono. estoy dando la palabra, diputada Plasencia. Muchas gracias. Es que como la veo apurada. No tengo ningún Gracias, apuro. Presidenta, ya argumenté. Gracias, diputada Plasencia. Sin haber otro tema por tratarse, da por cerrada la sesión.